Estamos dando inicio al cuarto, sí señores, al cuarto capítulo de Que Corra TV. Así es, muy contento porque tenemos un invitado de lujo, Vladimir Rail, farmacéutico, docente de farmacia clínica y medicina interna de la Universidad Andrés Bello y presidente de Boticario Verde. Dame un segundo, te saludo instantáneamente, pero primero quiero saludar a mi compañera Isidora Osorio, mi compañera de Que Corra TV. ¿Cómo estás, Isidora? Estoy muy contenta, estoy feliz porque siento que este capítulo va a estar muy interesante. Siento que vamos a aprender mucho. Por lo menos Sí. yo de mi parte, con Vladimir veo a un conocimiento demasiado bacán. Así es. ¿Cómo estás tú, Vladimir? Yo muy bien, primero que todo muchas gracias por la invitación, por la instancia de poder hablar acerca del cannabis medicinal, que en el fondo es un tema que si bien es cierto, hoy en día está tomando mucha preponderancia, ya, pero también hay que saber los mitos, realidades y usos comprobados por la ciencia. Ujú. Primero quiero partir comentando que este fin de semana estuvimos en la Expo WIT. No tuvimos la oportunidad de vernos, pero estuvimos ambos los 3 días. ¿Qué tal fue la experiencia? Siempre una buena experiencia ir a Expo WIT. La verdad es que ahí uno se encuentra con todo tipo de cultivadores, con todo tipo de lo que es todo el ambiente canábico, la cultura y el movimiento social canábico en el fondo que es pro legalización en este país. ¿Ya? Así es, Así increíble cómo uno se va dando cuenta cómo cada vez más se va uniendo al movimiento canábico la gente. Es muy genial eso. Sí, ¿tú con quién fuiste? A ver. Yo la verdad es que fui con amigos, amigas y también fui a trabajar. Ya, porque Obviamente. sí. Nunca se deja de trabajar. Nunca se deja trabajar. ¿Tuviste un así stand? que, sí, pero en el fondo del patio comida, nada relacionado, por ejemplo, con cannabis medicinal, que es lo que nos reúne hoy. Iba en el fondo con un giro comercial que pertenece a mi familia, que es la venta de mote con huesillo. Ah, ¡Buena! genial. Debo reconocer que me Rico. comí muchos motes con huesillos. Estaban muy ricos. Sí. Ya, y partamos con las preguntas. Pues, ¿te parece? Sí, obvio. Dale. Directo al grano. Vladimir, ¿cómo partió tu interés por conocer el cannabis medicinal? Bueno, mi interés despierta primero que todo hace varios años. Ya, por ejemplo, cuando primero que todo se acercaban a mí personas de la tercera edad que no encontraban, por ejemplo, calma en sus dolencias, no encontraban alivio a su dolor, por ejemplo, diferentes enfermedades, y que estaban dispuestos a probar con el cannabis medicinal en el fondo. ¿Ya? Así parte toda esta aventura hace varios años ya. Yo era un estudiante en ese momento, no había estudiado lo que he estudiado hoy en día, ni tenía los conocimientos técnicos como para hacerlo. Entonces era más que nada una preparación artesanal, precaria en el fondo, donde solamente me motivaba las ansias de poder contribuir a la salud de las personas que me consultaban. Dale, y entonces, ¿cómo partiste con Boticario Verde? ¿Por eso? Claro, no, Boticario Verde, en el fondo, que es nuestra asociación, responde a la necesidad de las personas, a la necesidad de los pacientes, a obtener, por ejemplo, primero que todo, medicina, ya alivio a sus dolencias y de una manera segura, en el fondo, que no se estén arriesgando, por ejemplo, adquirir cannabis medicinal en el mercado negro, ya que también tiene su riesgo en el fondo, y poder dar medicina de calidad en el fondo con base científica, teórica, de manera sólida. ¿Cuál es la típica pregunta que te hace una persona que llega a Boticario Verde y te dice, quiero partir con el cannabis, pero no tiene idea? ¿Cuál es la típica pregunta que te hacen? Bueno, primero que todo, la primera pregunta es de miedo, de la legalidad. Eso primero que todo. Por Dale. ejemplo, ¿me pueden llevar a mí detenido por consumir cannabis? ¿Me pueden, por ejemplo, yo puedo tener algún tipo de problema legal por buscar mi medicina en el fondo? Ah, ya, Eso, ya, ya. esa es la principal pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son los riesgos reales de, por ejemplo, un tratamiento con cannabis medicinal? Dale. Oye, ¿y cuáles son los principales como perfiles de los usuarios con quién te hayas encontrado? Yo la verdad es que me he encontrado con distintos tipos de usuarios medicinales. Por ejemplo, en mi experiencia me he encontrado, por ejemplo, con pacientes con epilepsia refractaria anticonvulsivante. Me he encontrado, por ejemplo, con adultos mayores que tienen dolor crónico, que aún así tomando 2 analgésicos y combinaciones de estos, por ejemplo, no encuentran alivios a su dolor.
Y eso principalmente, pacientes, por ejemplo, con estrés laboral, con depresión, todo ese tipo. O sea, el grupo es bastante heterogéneo. Las personas que consultan por cannabis medicinal es de muchos tipos. ¿Y cuál es el que más frecuenta? ¿Cuál es el que más frecuenta? El insomnio. El insomnio. El insomnio y el estrés laboral, yo creo. Sí, Los chilenos somos muy estresados. Son patologías muy comunes acá en sí, Chile. sí. Y también las personas, por ejemplo, que tienen ciertos tipos de depresión. Sí. Ya que, por ejemplo, según datos de la OMS, Chile, en el fondo, a nivel mundial, es uno de los países que más muestra, por ejemplo, depresión en la población. Sí, de Entonces, hecho, es un es un tema súper- 18% de la población chilena tiene depresión y creo que como un 7 o quizás un poco más habrá subido, lo tienen los adolescentes. Claro, no, sí, es un Y- tema súper importante. ¿Y qué opinas tú al respecto? Con tu experiencia personal, qué es lo que tú dices a diario? Así como, oye, esto se tiene que legalizar, o así como, no, en verdad no, que no se legalice, somos pocos Sí. los beneficiados, no sé. ¿Qué opinas tú? al respecto? Nosotros somos pro legalización, toda la asociación es pro legalización. De hecho, nosotros defendemos y apoyamos, por ejemplo, la ley de cultivo seguro, que en el fondo va a permitir que una persona que necesite el cannabis medicinal, solo con el hecho de tener la receta ya no se le puedan incautar las plantas, por ejemplo, y que pierda todo su tratamiento médico por ejemplo, por una denuncia anónima, ¿ya? Y tenga respaldo con su receta médica en el fondo para poder cultivar y que sea inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y tú has tenido algún problema legal? Nunca, afortunadamente, y espero ojalá nunca tenerlo. Seguir así. Genial. Siguiendo un poco como en el saber un poco de ti, ¿cuál ha sido la reacción de la gente al darse cuenta que tú estás completamente ligado al mundo del cannabis? Un farmacéutico. Un Porque farmacéutico. igual eres un farmacéutico, Marihuanero. profesor de la universidad, entonces Claro. eso igual de repente por las líneas no se ve muy bien. ¿Cómo ha sido tu experiencia personal? Sí, primero tuve que sortear un par de prejuicios en el fondo. Primero que todo, un par de prejuicios donde la sociedad tiene el prejuicio de que una persona por consumir cannabis es una persona que está ligada, por ejemplo, a no ser exitoso, Claro que es flojo. claro, que no le hace va nada por mal. su vida. Entonces, primero que todo ese prejuicio, ¿ya? Pero después, por ejemplo, cuando ya me han ido conociendo, han ido sabiendo, por ejemplo, de mis actividades, de mi preparación como docente, en el fondo, de mi profesión, ya como que se sorprenden, se acaba un poco este prejuicio y empiezan a tomar más atención de las palabras que digo, en el fondo, porque tengo base medicina, en el fondo, base médica, base teórica, científica, Sí, ¿ya? tiene Y datos aplicamos, duros. claro, datos duros, porque nosotros trabajamos con algo que se llama medicina basada en evidencia. Ujú. Así Y que, eso que trabajar con los datos empíricos, con lo que tú haces. claro, tú la, estás me- trabajando la con- medicina basada en la evidencia se refiere, por ejemplo, a medicina, pero con estudios. O sea, un estudio, un autor demostró que, por ejemplo, el cannabis medicinal servía para esto. O con respecto a los medicamentos, que en el fondo, ¿qué es lo que trabajo? Yo veo medicamentos en general, no solamente cannabis, ¿ya? Cannabis en el fondo es mi pasión, pero Claro. Pero eres un farmacéutico completo. claro, soy un farmacéutico completo. Dale. ¿Alguna Yo, pregunta, Isi? yo quiero irnos más ya por el lado del cannabis, ya medicinal un poco. Cuéntame, ¿qué es el sistema endocannabinoide? Porque tengo entendido que los humanos y los humanos y los mamíferos tenemos este sistema. Claro, el sistema endocannabinoide, primero que todo, es un sistema, una red neuronal, ¿ya? Está ligada, por ejemplo, a muchas vías neuronales de transmisión neuronal, ¿ya? Y como bien tú decías, está solo presente en los humanos y en los mamíferos, ¿ya? Así que, y en algunos otros animales, pero no insectos, ¿ya? Tengo una duda, o sea, si yo tengo mi perrita, ¿yo le puedo dar medicina canábica? Así como, ¿le puede servir? O sea, los estudios, la verdad es que no han demostrado, por ejemplo, en perros, ¿ya? Pero sí podría servir, porque recordando teóricamente, bueno, los mamíferos, en el fondo, un perro, Ujú. tiene el sistema endocannabinoide, por lo tanto podría servir. Así que yo
por lo menos sería probar. Sí, bueno, estaría bueno. Sí, igual Sí. se podría probar. De hecho, les quiero contar una historia un tanto personal. ¿Ya? A ver. Bueno, yo tengo un perro. ¿Cómo se llama? Mi perro se llama Bola. Bola. Bola tiene 8 años, ya es Ya. un perro que es adulto mayor. Le encontraron un tumor en el vaso. Ya. Bueno, el veterinario, mi perro empezó a enflaquecer, empezó a perder fuerza, perder ánimo. Se notaba, por ejemplo, que le dolía, se quejaba, lloraba. Ya lo llevé al veterinario y le encontraron este tumor en el vaso, cancerígeno. ¿Ya? Bueno, desahuciaron a mi perro. El veterinario desahució a mi perro, me dijo que ya no había nada que hacer, que no había vuelta, independiente de que se operara, se tratara. La verdad es que la esperanza de vida no era mucho mayor. Y le comencé a dar cannabis, ¿De qué forma se lo suministraste? comida, así, solo en la comida, ¿ya? ¿Pero Y, cómo? O sea, como mezclándole la comida con qué. las hojas se las come. ¿Sí? Sí, mi perro es marihuanero. Sí, la cosa es que empezó a comer la hoja, le empecé a dar más hojas. Por ejemplo, restos de manicura se las comía y empezó a aliviar. Empezó a aliviar, volvió a subir de peso, se recuperó y la verdad es que ahora parece incluso un perro sano. ¿En Sí. serio? Yo no he visto eso en otros lados. Estoy contando mi experiencia personal en el fondo. A mí me funcionó. Pero, ¿qué bacán que te haya funcionado? Qué suerte igual. Sí, o sea, en el fondo es mi perro regalón. Entonces, igual el veterinario fue bastante, ¿cómo se llama? No me dio esperanzas de sobrevida, no me dio nada. Y Fue como bien cerrado. Como Claro. Se va a morir y punto. sí, se va a morir, haga lo que haga. Y bueno, hasta el día de hoy está conmigo. Vivo y coleando por Yo ahí. voy goleando. Exacto. Buena, genial. Así que, Oye, ¿cómo funciona el sistema endocannabinoide? ¿Cómo hace efecto en nuestro cuerpo? Porque ya explicaste lo que es el sistema, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo el cannabis ingresa en nuestro cuerpo y actúa? bueno, el cannabis puede ingresar de muchas maneras al organismo. Puede ser vía oral, puede ser, por ejemplo, inhalatoria, vía tópica, por ejemplo, en el caso de los ungüentos para el dolor más localizado, ¿ya? Y el efecto que tiene esto, cómo actúa, va a depender de cada patología, de cada Ya. enfermedad. ¿Por qué soy delicado en decir eso? Porque en el fondo, por ejemplo, en epilepsia refractaria se ha visto que tiene efectos con respecto a los neurotransmisores excitatorios, ¿ya? Y, por ejemplo, regula estos neurotransmisores y hace que, por ejemplo, no se presente la crisis convulsiva, ¿ya? Por ejemplo, actúa al vía de las GABA, llama nivel de vías neuronales. Por ejemplo, en el caso del cáncer, se ha demostrado que los cannabinoides tienen un efecto que induce la apoptosis celular de las células cancerígenas. Por lo tanto, ese sería el efecto ahí, ¿ya? Y Ya. Y en términos más simples, ¿cómo podrías decir eso? por ejemplo, en el cáncer, ¿Ya? el sistema endocannabinoide lleva a estas células tumorales a la autodestrucción, en el fondo, que se suiciden, por llamarlo de alguna manera. Oye, ¿y ahí qué tienen que ver los receptores CB1 y CB2? Bueno, esos son los receptores que se han conocido, que están mayormente estudiados. ¿Ya? Cada receptor tiene su ubicación en el fondo, donde el receptor CB1 de cannabinoide 1 en el fondo está en el sistema nervioso central. Por lo tanto, tendría acción a nivel del sistema nervioso central. ¿Ya? Ya. Y el sistema, o sea, el receptor CB2 está ubicado principalmente, por ejemplo, en las células hematopoyéticas. ¿Qué son estas células? Son las generadoras, por ejemplo, de glóbulos rojos, glóbulos blancos, Ya. ¿ya? Y también está ubicada, por ejemplo, en la célula hematopoyética y en el sistema inmunológico. Por lo tanto, también podría tener efectos inmunomoduladores, en el fondo, con activación del sistema inmunológico. Ahí Muy se interesante tu respuesta, Sí, o Vladi. sea, en el fondo va a depender a qué receptor se una el efecto que nosotros vamos a poder obtener en la persona, en el paciente, en el fondo, y el efecto que nosotros busquemos. O sea, al momento de que tú le vas a dar, no sé, a alguien que tenga cáncer, tienes que saber exactamente como a qué área del cuerpo quería activar, como CB1, CB2.
Exacto. Y además, no solamente eso, sino que también vamos a tener que buscar, por ejemplo, distintos componentes que va a tener que tener. Por ejemplo, para epilepsia refractaria vamos a ocupar, no sé, una cepa o vamos a ocupar, por ejemplo, una extracción rica en CBD y no en THC. Por ejemplo, en dolor tendría que ser un mix entre THC y CBD y ahí que podríamos tener mayores efectos en el fondo. Entonces, eso ahí hay que llegar, hay que profundizar el estudio, hay que fomentar la investigación científica y poder llegar en el fondo a medicina que sea de mayor calidad y seguridad para los pacientes. Ya, por ejemplo, eso es muy importante conocer. O sea, el cannabis no sirve para todas las cosas en las mismas proporciones. O sea, va a depender de las características que tenga la persona, de la enfermedad, de la patología en el fondo, que sepa y que, por ejemplo, qué ratio de CBD, THC podemos ocupar. Estoy medio intrigada como con eso de que dijiste Sí. CBD y THC. ¿El CBD en qué me puede ayudar y el THC en qué me puede ayudar? Bueno, el CBD principalmente está demostrado su uso en epilepsia refractaria, por ejemplo. En epilepsia refractaria nosotros buscamos, refractaria me refiero a Gracias. que no Entendiste. responde a tratamientos. Por ejemplo, un paciente que tenga ya. epilepsia con 2 anticonvulsivantes y que siga presentando convulsiones en el fondo, esa es una epilepsia refractaria, que no Ya. responde a los medicamentos tradicionales, a la medicina tradicional. ¿Ya? En ese sentido, nosotros podríamos ahí usar una cepa, por ejemplo, rica en CBD, ¿ya? Pero, por ejemplo, para el dolor se ha estudiado y se ha visto más enlazado a un poco más de THC. Entonces, ahí cambia un poco para lo que uno lo quiere usar. ¿Y cómo lo tienes que hacer para llegar a la fórmula? ¿Cómo tú decides, ya, en un paciente con Alzheimer tenemos que usar esta fórmula, tenemos que usar esta cantidad de THC, esta cantidad de esto? ¿Cómo lo haces tú para llegar a ese resultado y crear a nivel farmacéutico la medicina para esa persona? ¿Cómo? Ya, bueno, nosotros lo hacemos principalmente basado en los estudios clínicos, lo que dice la literatura científica en el fondo, que ha probado mayor eficacia en cuáles características, ¿ya? Y con respecto a eso, nosotros, por ejemplo, para la asociación cultivamos plantas que tengan, por ejemplo, no sé, si queremos algo rico en CBD, vamos a plantar una variedad, una cepa que sea rica en CBD. Si es que nosotros queremos alto en THC, bueno, nos iremos a alto en THC. Y ahí va a depender, por ejemplo, si necesitamos sativo, índico, ¿ya? Y, por ejemplo, si es que necesitamos que te contenga ambas moléculas, podemos plantar una cepa que contenga ambas moléculas. En el fondo es un tanto prueba, ensayo y error, ¿ya? Ya. Pero basado en la literatura científica. ¿Ya? Y Siempre basado en la literatura. Sí, científica. siempre basado en la literatura científica. En el fondo, ¿qué ha demostrado eficacia? ¿Para qué sirve? Porque, por ejemplo, ¿cuál es el pero que nosotros nos topamos como asociación? Si bien es cierto, el sistema endocannabinoide podría tener función en más de 100 patologías, más de 100 enfermedades, pero no en todas estas enfermedades ha demostrado utilidad. Por lo tanto, vuelvo a repetir ese punto que es súper importante. Si bien es cierto, podrían tratarse muchas patologías, pero las que han demostrado utilidad en donde el cannabis es efectivo son menos. Por lo tanto, Ah. habría que tener mucho cuidado con eso en el fondo. Dale. Oye, ¿y cuáles podrían ser los efectos adversos que se puede observar en un usuario que está probando con el cannabis? Bueno, los efectos adversos son variados, ¿ya? Pero los más comunes, por ejemplo, es confusión, letargo, xerostomía o boca seca. ¿Le ha pasado, por ejemplo? Ah, sí, pero eso Claro. le pasa hasta el que se fuma un pito, ¿no? Claro, sí. O sea, eso está, es una de las reacciones adversas. Ya está enlazado, por ejemplo, con constipación, con problemas de evacuación intestinal, en el fondo, con ese tipo. Ya, pero la verdad es que son bastante poco severas las reacciones adversas. De hecho, hoy en día no se conoce ningún caso de una persona que haya fallecido secundario al cannabis. O sea, en el fondo no podemos decir lo mismo de los medicamentos. Dale. ¿Y te ha pasado así como una anécdota personal? O sea, no quiero que sea como que suene como anécdota, sino que verte en la situación de un usuario que no le resultó lo que tú le recetaste, La verdad es que no me ha tocado. ¿no? No me ha tocado. ¿En cuántos años de experiencia? Yo haciendo tinturas llevo 4 años.
¿Y en tu rubro conoces a alguien que, o que alguien te haya comentado, oye, ¿sabes qué? En verdad intenté, no sé, hacer esto, pero no, su cuerpo no respondió. No me ha tocado verlo. Oye, pero ya eso, el otro, De hecho, muy bacán. las personas que me han llegado a mí en el fondo con respecto con el que quieren probar con el cannabis medicinal son personas que ya han probado primera línea de tratamiento, segunda línea de tratamiento, tercera línea de tratamiento y ya nada les funciona. Y ahí es donde encuentran alivio en el fondo. No me ha tocado hasta el momento una persona que no haya respondido al tratamiento. ¿Y el cannabis para quién está contraindicado? Bueno, el cannabis está contraindicado. Primero que todo, para las personas menores a 20 años o 21 Ya. años, ¿ya? Por ejemplo, yo qué? no aconsejo el uso del cannabis en estas personas, Porque ¿ya? el cuerpo todavía se ¿Por está qué? desarrollando, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, existe evidencia de que el cannabis, por ejemplo, altera las rutas neuronales, disminuye, por ejemplo, el volumen del hipocampo y todo eso se traduce en menores comunicación neuronal. Por lo tanto, las personas que, por ejemplo, eh, han consumido cannabis de forma, ¿cómo se llama? ¿Activa? Crónica, ¿Ya? en la adolescencia, son personas que se le afectan las rutas neuronales, por lo tanto, se ve que se ha visto que, por ejemplo, tienen coeficientes intelectuales un poco más bajos que una persona que no ha consumido cannabis. El déficit atencional. Claro, déficit atencional. Lo tengo, pero demasiado impregnado en mí. Así que eso puede ser. Así que- Imposible estudiar antes de fumarme un pito. No puedo fumarme un pito antes de estudiar. Exacto, y eso es una parte de la reacción adversa del cannabis. Afecta la memoria a corto plazo, afecta la atención, afecta la coordinación motora, ¿ya? Pero volviendo al tema anterior, en el fondo yo no aconsejaría el uso del cannabis, por ejemplo, recreacional y en personas que sean menores a 21 años, 21 años. ¿ya? Y en la otra población que está contraindicada el cannabis, existe evidencia sustancial que enlaza el cannabis con el primer brote psicótico, por ejemplo, de esquizofrenia. Ya, entonces también está contraindicado para personas que... Ojo con eso, Pero eso es como más o menos un mito. es un mito hasta cierto punto, porque está enlazado, ¿ya? Con el primer brote de esquizofrenia, en el fondo, o brote psicótico, pero, por ejemplo, en pacientes que son susceptibles genéticamente, por ejemplo, en una persona que tenga un familiar de primer Claro. grado, que tenga el diagnóstico de esquizofrenia, en este paciente estaría contraindicado el uso de cannabis. ¿ya? Porque puede que se le active. Exacto, puede que se le desencadene, por ejemplo, el brote psicótico y que lo lleve a una esquizofrenia más Ya. adelante. Vladimir, existen dos tipos de plantas, la sativa y la índica. Entonces queremos saber en qué tipo de tratamientos ayuda la cannabis sativa y en qué otro tipo de tratamientos podemos utilizar la índica. Ya, primero que todo hay que saber la diferencia. Por Dale, ejemplo, el cannabis digámoslas. sativo, la cannabis sativa en el fondo tiene más efecto más cerebral, más euforizante, por ejemplo, tendría utilidad en personas que tengan depresión, ¿ya? En ese tipo de pacientes va súper, súper bien, ¿ya? Por ejemplo, a diferencia del cannabis índico, el cannabis índico deprime un efecto más corporal, por lo tanto, el cannabis más alto índico en el fondo sería más para personas que tengan insomnio, que tengan problemas, por ejemplo, de conciliación de sueño o despertar temprano, en el fondo que se denomina así. En estas personas podría verse mayormente beneficiado con una cepa índica. Entonces, por ejemplo, sativo, principalmente efecto cerebral, ¿ya? Podemos usarlo, por ejemplo, en depresión, en patologías así, y índico, por ejemplo, por problemas, personas que tengan estrés laboral, personas que les cueste conciliar el sueño. ¿Te ha pasado alguna vez, Isidora, algo así? ¿Te has medicado con cannabis? Para dormir, siempre, todas las noches. Sí, Oye, Todas pero las entonces, el fumarse un pito no es medicinal. ya, hay que separar un poco las cosas. Separémoslas. Sí. Depende, va a depender. Por ejemplo, recreacional, como dice su nombre, es recreacional. O sea, en el fondo es para pasar un momento, es como quien se toma un, no sé, un chop de cerveza. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? En cambio, por ejemplo, hay personas que lo consumen medicinal y personas que pasan del recreacional al medicinal. Por ejemplo, que fue mi caso. Yo primero que todo partí consumiendo cannabis de forma recreacional.
¿ya? Pero posterior a esto me di cuenta que en verdad a mí me ayudaba de ciertas maneras, por ejemplo, para el estrés, para dormir mejor, me daba, por ejemplo, sentía una sensación de descanso mayor a cuando, por ejemplo, no fumaba. Entonces me pasé de ser un consumidor recreacional a ser un consumidor medicinal. ¿Pero por qué? Porque ya no solamente comparto, por ejemplo, un caño en el fondo de manera recreacional, sino que lo hago de manera medicinal. ¿Por qué? ¿Viste los Porque, beneficios? claro, conocí los beneficios, pero uno parte por la manera recreacional en el fondo. Y eso, menos mal, llegamos a ese punto porque es algo de lo que me gustaría hablar. Dale. Por ejemplo, nosotros no favorecemos bajo ningún punto de vista el consumo de cannabis en papel, en el fondo combustión o uso pirolítico, ¿ya? Te refería a los papelillos. Claro, ¿Ya? nada ¿Por qué? que se queme. ¿Por qué? Porque hay estudios que demuestran que, por ejemplo, el uso de cannabis, por ejemplo, vía inhalatoria, vía combustión en el fondo, daña el pulmón. Está enlazado con bronquitis crónica, bronquitis Sí. aguda, sibilancias y finalmente quizás incluso podría llevar a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sí. ¿Ya? Entonces, si vamos a consumir cannabis, que sea de una manera responsable, yo, por ejemplo, recomiendo los vaporizadores, bajo ningún punto de vista el uso pirolítico. Tengo una duda. Yo cuando fui al doctor este ¿Ya? año, estaba con bronquitis mal y yo no fumo cigarro. No fumo cigarro. Antes fumaba así como de vez en cuando, tabaco ya cada vez menos, pero marihuana, sí. Entonces yo le dije, no, yo fumo marihuana. Me dijo, es que va a tener que dejar de fumar porque eso, el humo de la marihuana hace peor que el humo del cigarro. Eso me dijo. Ya. ¿Verdadero o falso? Verdadero hasta cierto punto. Vamos a empezar a hablar de eso, que interesante. Es un tema que a todos nos interesa, la verdad. Yo no le creí cuando me lo dijo, fue como, ¿en serio? Sí, hay estudios que señalan... ¿Qué? ¿Estás hablando tuyo? ¿Quiere que deje de fumar nomás esta señora? Sí, bueno, hay estudios que están enlazados que, por ejemplo, lo dañino no es fumar cannabis, en el fondo, es aspirar los compuestos tóxicos derivados de la combustión. Y esos son similares en cuanto a cannabis y en cuanto a tabaco. Lo que cambia ahí un poco es la nicotina, por ejemplo, el cannabis no tiene nicotina, ¿ya? Pero sí hace más daño, podría hacer más daño. En la literatura científica se refiere que, por ejemplo, una persona que fuma cannabis podría retener en los pulmones aproximadamente un 30% más de alquitrán que una persona que fuma cigarrillo. Y esto es solamente por el modo en cómo uno fuma. ¿Por qué? Porque cuando uno fuma cannabis, la fumada es más profunda y uno mantiene Sí, el humo. po. Por lo tanto, eso está enlazado, la forma en cómo uno lo hace, ¿ya? Y no necesariamente, por ejemplo, que un humo sea más dañino que el otro. Los dos Ya. son dañinos, en el fondo, ¿ya? O sea, Pero más que nada va en cómo uno fuma. Hay un mito que dice que mientras más tiempo lo mantengas en el pulmón, más volado vaya a quedar. ¿Qué tienes tú que decir con respecto a eso? Porque yo ya tengo una idea. Dentro del mundo del cannabis me han explicado ya bastante que no se debe retener, pero tú eres el que puede explicar por qué eso no se debe hacer. ¿Ya? Es un mito. Es un mito. Es un mito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el intercambio gaseoso que se ocurre, por ejemplo, a nivel pulmonar, se demora cerca de 3 milisegundos en realizarse el cambio, el intercambio gaseoso. Usted me ha dicho lo mismo. Por lo tanto, no es necesario. No, Se ¿cierto? absorbe tan rápido el THC y pasa a nuestra sangre que no es necesario retenerlo. O sea, a mí Así me que, dijeron así como, aguanta 5 segundos nomás. 5 segundos, no necesitáis más que eso. de hecho, menos incluso podría ser. De podría hecho, ser uno una podría fumada. inhalar y botar al Y tiro botar y al ya tiro. está listo, ¿no? Exacto, y el efecto se va a conseguir igual y no vamos, por ejemplo, a favorecer este aumento de retención de alquitrán en los pulmones. ¿Tú crees que es necesario que la gente empiece como de ahora en adelante como a entender que cuando uno se está fumando un pito molido en un moledor y que contiene la materia vegetal y el cannabinoide,
no sé, ¿cómo tú le podrías decir a una persona que, sinceramente, lo que está fumando no es lo que necesita para volarse? Porque, claro, también tenemos los vaporizadores que se pueden calentar a una temperatura que solo puede hacer que fumes en la materia prima, Claro. lo que necesitas realmente. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, la verdad es que primero que todo tendría que saber qué está fumando. Claro. Para saber si es que le va a servir o no le va a servir. Y después aconsejarle, por ejemplo, el uso. El uso, yo no, como decía anteriormente, no promuevo el uso de papel, no promuevo el uso de combustión, sino que promuevo el uso de vaporizadores o de otros tipos de administración. ¿Ya? ¿Y fumar la materia vegetal es malo? Sí, pero por la combustión. Por la Por la combustión, sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando uno fuma, en el fondo aspira todo esto, todas estas noxas, en el fondo, que son dañinos, son compuestos dañinos para el pulmón y que pueden estar enlazados incluso con cáncer al pulmón y en el fondo con todo lo que está enlazado al cigarro hoy en día. Que recordemos que eso es el daño, el producto de la combustión. Así que yo principalmente, lo personal y en lo que he leído, no recomendaría el uso de papel, o sea, en el fondo de quemarlo. ¿Y existe alguna alternativa para que el usuario recreativo pueda hacerse un caño sin hacérselo sin un papel? ¿En bong, en pipa? Claro. Ya, ¿Ahí es mejor? Ojo con eso. ¿Por qué? En bong y en pipa sí un poco mejor. Mejora un poco la cosa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en primer lugar, entre fumar en un papel y en fumar en bong, se mejora la biodisponibilidad en un 30%. ¿A qué me refiero con eso? No es menor. No, eso es súper, súper importante. De hecho, por eso uno siente que cuando uno fuma en bong le pega más. ¿Le ha pasado? Sí, yo soy una bong lover. Ya. De verdad. Es por Amo eso, el bong. es por eso, porque se aumenta la biodisponibilidad o en el fondo la concentración, ya la dosis que ingresa a nuestro organismo es mayor. Por lo tanto, y también ahorramos la combustión del papel. Por lo tanto, es mucho más seguro el bong, ¿ya? Y además de que igual, si bien es cierto, no filtra todo, pero el agua también, incluso en el agua quedan algún tipo de radicales libres que podrían ser perjudiciales para la salud y quedan retenidas en el agua, que es lo que uno puede ver en el agua después Sí. cuando sale asquerosa. No, y que es una que se te dé vuelta. Sí, ¿no? Asquerosa. Eso sí que hedionda, tenía así. olor. Uy, sí. Mal. Así que súper bien, pues, o sea, en el fondo, si vamos a quemar, mejor un bong. Esa es la recomendación. ¿ya? O rosin. O rosin. Rosin, también. Viva el rosin. Sí, Rosin es espectacular. O sea, Sí, no, nada que decir. Nada que decir, puras flores. Lo Sí. mejor que puede haber en el consumo recreativo Exacto. del cannabis. Oye. De todas maneras, igual se puede consumir recreativamente en un vaporizador. ¿Ya? O sea, Sí, Claro, claro. son más caros. Sí. ¿Para qué estamos con Sí, igual, o sea, hay de distintos precios en el mercado. Sí, La igual verdad es es que verdad. uno bueno cuesta sobre los 100.000 pesos. O sea, así que, y de ahí hacia arriba. Sí. ¿Y los que cuestan menos no Los- los recomiendas? No necesariamente porque, por ejemplo, va a depender del material en que esté hecho. Por ejemplo, si el recipiente es de plástico, no lo recomiendo. Tiene que ser de metal o de cerámica en el fondo. Y ahí va a cambiar el modo de calentamiento de la materia vegetal. Ya no todos los vaporizadores funcionan bajo el mismo concepto. Pero ahí ya es meterme un poco más en otro tema, en el fondo, Sí. que no es mi especialidad. Oye, yo quiero volver al tema de las enfermedades. Ya, cuenta. Quiero... ¿Cómo una persona que tiene Alzheimer, el cannabis le podría ayudar? Bueno, O no, o cambiemos un poco la pregunta y quitamos un poco el analizarme. ¿Y cómo podría ayudar a una persona con un dolor crónico no relacionado con el cáncer? ya. Principalmente, antiguamente, y esto es uno de los mitos que voy a contar antes de partir a responder la Ujú. pregunta, se mencionaba que el cannabis mataba neuronas. No sé Ujú. si lo han escuchado. Sí, Sí. de hecho Un te la clásico. queríamos hacer después. De hecho, Un a mí me pasa clásico. mucho y es una pregunta que también teníamos preparada porque a mí me ha pasado mucho últimamente que mi mamá me dice, te estás matando las neuronas, te estás matando las neuronas. Y eso, para Ya. mi mamá, que quizás vea este video Algún ahora día. o algún día, explica por qué es un mito, por favor. Ya, es un mito O para todos los papás. porque esta conclusión salió de un estudio que se hizo hace muchos años, ya en simios, en primates. Ujú. Llegaron a la conclusión en el fondo porque realmente en el estudio se evidenció que se morían las neuronas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo exhumaban a estos primates post-mortem, ¿ya? Para ver, por ejemplo, la conexión neuronales.
Entonces, lo que llegaron a la conclusión es que sí en verdad mataban neuronas. Pero posterior a esto, una vez que ya se pidió explicaciones del procedimiento, de cómo se realizó esta investigación, cuando entregan los resultados, señalan que a estos primates les colocaban una máscara sin oxígeno, solo humo, de combustión de cannabis, por 2 minutos. Ah, Cualquier persona que esté 2 minutos sin respirar va a tener muerte neuronal. ¿Ya? Eso es el Ya. primer punto. Por lo tanto, eso es un mito, no se ha demostrado. De hecho, la literatura científica, lo que dicen los estudios, modernos es que podría incluso tener un efecto neuroprotector. sí. De hecho, son las utilidades, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una desmielinización de las neuronas. Por lo tanto, el cannabis podría tener un efecto protector en esta enfermedad. Claro, como cuidar las neuronas que tienes. Exacto. Entonces, la próxima vez que le digan que el cannabis mata neuronas, falso, no está probado, por lo tanto no se puede demostrar. Claro, y cuando lo probaron, el ensayo fue Exacto. pésimo. Pésimo. O sea, en el fondo tienen que saber que cualquier ser vivo que no respire durante 2 minutos Está muerto. está condenado a perder neuronas. Claro, y así como ese estudio, hay muchos estudios que realmente no son de una fuente confiable, que Exacto. son personas que en algún momento estuvieron directamente ligadas con una farmacéutica, Exacto. con todo ese tipo de cosas, y que la gente se puede enterar de todas esas cosas si se investigara realmente un poco más respecto al cannabis. Exacto. Y ahí es donde va la lectura crítica de la literatura científica, en el Eso, fondo. O de sea, hecho, a mí me partió un poco, me surgió un poco la duda adelante porque tú te basas en la literatura científica. Entonces, exacto. uno tiene que ser muy riguroso a la hora de buscar las fuentes cuando hace ese tipo Exacto. de investigación. Sí. De hecho, nosotros ocupamos ciertas revistas que tienen más prestigio, que en el fondo que son revistas científicas que tienen mayor peso que otras, que el publicar ¿Cómo ahí, cuáles? por ejemplo, New England Journal Medicine, en el fondo es una literatura científica sólida, ¿ya? Ujú. Que, por ejemplo, el poder publicar un estudio en esa revista tiene que cumplir con una serie de criterios y con el fondo que todo este procedimiento, a cómo se llevó a cabo el estudio, sea un procedimiento adecuado, que sea en el fondo que sea correcto, que nos pueda llevar a eliminar los sesgos o equivocaciones en cuanto a las conclusiones del estudio. Ya, entonces hay que ser muy, muy cuidadoso de donde uno lee, eso principalmente. Y la otra fuente que ocupo también harto es UpToDate, en el fondo que es los que estudiamos, por ejemplo, algo relacionado con medicina, conocen a la perfección. UpToDate es una base de datos que en el fondo que habla de medicina basada en la evidencia y es excelente. Genial, genial. Me Yo parece quiero muy hacer genial una todo lo que pregun- has dicho. Yo quiero hacer una pregunta ya. ¿Cómo ves tú? No respondí la pregunta del dolor. No sé Ya, si quieren no, que la sí, no. retomemos. Ya, Sí, retomemos. Sí, porque retomémosla, no porque- respondí Es que la nos fuimos pregunta por del una dolor. rama, pero ya, Claro, sí, dale. eso pasa. Es una reacción adversa. No. Bueno, con respecto al dolor, está demostrado uso coadyuvante, en el fondo, a un tratamiento de base. Por Con ejemplo, respecto al cáncer. no, dolor no cancerígeno, Ah, eso, principalmente. no cancerígeno. No cáncer. Sí. Eso. No oncológico, en el fondo, que no está relacionado a cáncer. Ya, por ejemplo, ¿qué muestran los estudios? Los estudios demuestran que, por ejemplo, el cannabis asociado a otro analgésico, por ejemplo, pacientes que tienen un dolor crónico que no responde a 2 analgésicos, que están usando opioides débil, por ejemplo, tramadol, no sé si lo conocen, y que no responden o que empiezan a, por ejemplo, a mostrar reacciones adversas porque llegan a dosis plenas de estos medicamentos, este paciente sería útil probar cannabis. ¿Por qué? Porque se ha visto que uno puede bajar la dosis de estos medicamentos, por lo tanto baja las reacciones adversas asociadas a estos medicamentos. Entonces hace que sea un tratamiento mucho más efectivo y mucho más seguro el uso concomitante con analgésicos. Así que es súper, súper bueno. Yo de verdad que recomiendo a las personas que, por ejemplo, que vayan a escuchar este podcast y que tengan dolor crónico y que no responda a tratamientos con analgésicos, que prueben. Entonces tú, desde tu opinión personal, recomiendas el uso del cannabis. Sí, para para el dolor crónico, sí, totalmente. Yo he visto, en lo personal, he visto muchos cambios de muchas personas. En el fondo,
por ejemplo, una persona con artritis reumatoide, dolores crónicos que afectaban la calidad de vida, empezó con tratamiento con cannabis, bajó automáticamente las dosis de los analgésicos, requería menos analgésicos para sentirse bien y bajó el porcentaje de reacción adversa y bajó, por ejemplo, el malestar de este paciente. Entonces, la calidad de vida, que es donde nosotros apuntamos con esta medicina, que en base a cannabis medicinal, es perfecto. O sea, a eso llegamos. Oye, Genial. una duda. ¿Cómo yo podría Sí. explicarle a mi papá, papá, yo creo que tú deberías consumir cannabis para poder conciliar el sueño y que puedas descansar porque no duerme y claramente toma remedios para dormir, como casi ya todos nuestros papás ya toman remedios para dormir? ¿Qué puedo decirle? Porque en verdad mi papá es de los que te dicen la marihuana, onda, no, floja, Prejuicio. sí, mucho prejuicio, demasiado a la antigua, muy cerrado. Ya, primero que todo, yo le contaría, por ejemplo, que el uso se ha masificado últimamente. En el último tiempo ha habido un aumento explosivo en el consumo de las personas de tercera edad, ya en las personas mayores. Uno creería que los jóvenes que más consumen, no, bueno, el crecimiento del consumo de cannabis ha aumentado mucho en mayor proporción en el fondo en personas mayores que no encuentran alivio a sus enfermedades. Eso primero que todo. Primero que todo le expresaría en el fondo que no es el único, que para que se sienta acompañado, ya quizás le contaría algún tipo de relato de algún amigo. Y yo creo que uno en su casa, o sea, yo por lo menos yo soy farmacéutico, cuento mi experiencia, a mí nadie me pesca en mi casa. Nadie. O sea, no. Y aquí tenéis es donde, demasiados datos duros para ahí es revelar. donde va el dicho, o sea, nadie es profeta en su tierra. No. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, por ejemplo, en el caso de mi madre, cuando se atrevió a probar cannabis medicinal en forma de ungüento, ¿ya? Porque, por ejemplo, ella tuvo una bursitis, que es una inflamación en el tendón del hombro, Ujú. que le afectaba su calidad de vida, la convenció una amiga que probó cannabis. O sea, ni Yo siquiera estuve- su propio hijo la pudo convencer de que usara un Exacto. ungüento. Un año, ungüento. un año diciéndole que probara, que se atreviera, que en el fondo que no era malo, pero ella tenía tantos prejuicios que no se atrevió. Se atrevió finalmente cuando le contó a una amiga que lo había probado, que le hizo efecto. ¿Y cuál es la postura de tu mamá ahora? La postura de mi mamá es... La misma. Ah. Bueno, un tanto similar, No, pero, Pero más igual se- flexible. pero ya igual más se flexible. entiende. O sea, en el fondo ya sabe que hay medicina, por ejemplo, canábica, ya no tiene prejuicios en cuanto a eso. Yo creo que más que nada ahí va el cambio de opinión que ha tenido, ¿ya? Pero es con respecto en base a su experiencia. Aún así sigue con prejuicios, pero como la mayoría de las personas mayores, yo diría, o sea, A la antigua. a la antigua. Igual uno Exacto. cuando va conociendo va cambiando un poco de opinión, porque Sí. mi mamá en cierto punto me dijo, te vas de la casa si fumas, y la cuestión. Y ahora que lo sabe ya está un poco más tranquila, yo rindo en la universidad, rindo en la familia, entonces ya de a poco se van a ir derribando esos mitos. Esos Dale, prejuicios. sí. Exacto, Un hay que, prejuicio. yo soy un convencido de que hay que derribar, que por ejemplo hay que demostrar que los volados pueden ser exitosos. O sea, Ujú. ahí es donde hay que llegar. Ujú. ¿Ya? Así Lo que- estamos demostrando ahora mismo. Exacto. Y por eso muchas gracias por la instancia, de verdad, estoy muy contento. No, muchas gracias a ti por venir. Vamos con la última pregunta que la va a hacer Isidora Sí. y vamos cerrando un poco el capítulo de hoy. ¿Cómo ves el futuro político del uso cannabis a corto plazo o a largo plazo? Acá en Chile. Ya, bueno, mi pensamiento en el fondo es que se va a legalizar el uso medicinal. Yo creo que en un periodo no mayor a 10 años se va a Uf. legalizar, esté quien Yo igual lo esté creo. en el gobierno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va hacia allá. Por lo Pero menos medicinalmente. yo diría que el principal motivo de la legalización no lo vamos a impulsar nosotros como pacientes. Lo van a impulsar las empresas, lo van a impulsar, por ejemplo, las transnacionales que tienen, por ejemplo, intereses económicos gigantescos creados en cuanto a esto. Porque recordemos que Chile tiene un clima privilegiado Sí. para el Ujú. cultivo de cannabis. Ojo. Por lo tanto, incluso, yo no sé si ustedes sabían, pero antiguamente
Chile era el mayor productor de cáñamo De del cáñamo. mundo. Ujú. Por lo tanto, yo creo que Exportábamos hasta aquí un los- 70% de cáñamo en el país y no estamos hablando de tantos años, estamos hablando del 70, Del 70 del incluso. 80. sí, exacto, antes de que el cannabis se pasara a la lista unos- 1 de las drogas. Unos 40, Sí. 50 años Sí, atrás. por lo tanto, eso hay que tenerlo súper presente. Ahora, no es lo que a mí me gustaría. No me gustaría que, por ejemplo, la legalización la impulsen las transnacionales, el capital extranjero, ya, pero yo creo que por ahí va a partir. O sea, primero Ya que está todo, partiendo. sí. Recordemos que, por ejemplo, Coca-Cola está investigando, Corona. Corona, sí. Sí. Entonces, por lo tanto, el capital extranjero mueve mucha plata, Ujú. y por ahí va a llegar la legalización, creo yo. No es lo que a mí me gustaría, pero Así se ve la cosa. así se ve la cosa. Así se ve la cosa. Puede que me equivoque, pero habrá que ver Mira, más sí. adelante. Si estamos hablando de opinión personal, yo que también he investigado mucho del tema, también concuerdo mucho contigo de que en un periodo de no más de 10 años se va a legalizar y vamos a poder ser muy felices. Exacto, Y- Dime. y en conjunto con la legalización vamos a poder hacer investigación científica de calidad, vamos a Ujú. poder estar tranquilos. Con en todas las cuanto- herramientas que necesitamos. Exacto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hoy en día nosotros hacemos investigación, pero con un pie en la legalidad, con un pie en la Sin ilegalidad. el miedo. Exacto, entonces vamos a eliminar el miedo, vamos a ir eliminando los prejuicios a medida que nuestra generación vaya creciendo, así que yo quiero que todos los que estén escuchando este podcast, en el fondo, y que lo que escuchen, que vayan allá. O sea, una persona puede cambiar el prejuicio de otra, y otra de otra, y en el fondo así ir. Entonces, ahí hay que apuntar, hay que hacer un cambio de mentalidad, un switch importante. Dale, con eso nos vamos a quedar y estamos muy agradecidos de que haya venido hoy día Sí. Vladimir. Sí, cuando quieran. La verdad es que para mí ha sido un gusto. Muchas gracias. A mí es un tema que me apasiona, me entretiene, no sé, me coloca ansioso, me pongo a estudiar, todos los días pruebo, todos los días leo algo. Entonces, para mí, de verdad, esta es mi primera instancia que yo he podido conversar de cannabis en el fondo medicinal, que no sea en un ambiente más privado. Ujú. Con los amigos, claro. Claro, con los amigos. Entonces, para mí, en serio, ha sido muy grato. Así que Para nosotros espero- también. Sí, de Vladimir. verdad, muy buen capítulo. Estoy muy contenta con Sí, todo lo que igual me aprendí. siento muy contenta. Y nada, de nuevo agradecerte y te vamos a dejar el espacio para que tú hagas la invitación a la gente que quiera ser usuario medicinal, que quiera ir a Boticario Verde, que se contacte contigo directamente, si quieres resolver alguna duda, si quieres usar el espacio para, no sé, hacer un aviso de utilidad pública, si tienes un bingo, lo que sea. Tienes el momento. Ya, bueno, primero que todo, las personas que le interesen ser parte de la asociación, en el fondo, que Ujú. adquirir su medicina ya de manera segura, de manera, y en el fondo saber lo que están adquiriendo, pueden enviar un correo a contacto@boticarioverde.cl o seguirnos en nuestra página de Instagram, por ejemplo, Boticario Verde. Ujú. ¿Ya? ¿Cuáles son los requisitos? Principalmente son 3 los requisitos principales. Certificado de antecedentes sin anotaciones, ¿ya? Fotocopia del carnet y una receta médica, en el fondo, de un médico que esté habilitado en Chile para prescribir, ¿ya? Ujú. Y que pueda, en el fondo, que se demuestre el uso medicinal del cannabis en alguna de sus formas. Nosotros hacemos aceites, hacemos tinturas, hacemos ungüentos, así que, y también trabajamos con flores. Así que Genial. invitados todos, estamos para ayudar y también, no solamente eso, somos un equipo en Boticario Verde, tiene el nombre de Boticario, ya que hace alusión a la antigua farmacia, al Sí, antiguo po. farmacéutico, Ujú. y aquí hacía las preparaciones, y el verde de cannabis. O sea, en el fondo nosotros tenemos 5 farmacéuticos en nuestra asociación que podemos hacer atención farmacéutica y ayudar, por ejemplo, a resolver dudas en cuanto a medicamentos en general. O sea, no solamente cannabis. Así Genial. que con nosotros tendrían acceso a todo eso. Genial. Muchas Atención gracias, especialista. Vladimir. Un Muchas aplauso. sí, un aplauso para Vladimir. Vladimir. Estamos muy contentas. Y con eso terminamos el programa. Muchas gracias, Isidora. Muchas gracias a ti. todas las personas que van a ver este video, la gente que estuvo en el streaming, a todos en general quienes nos apoyan este proyecto. Y Muchas nos gracias. despedimos en el cuarto capítulo del podcast canábico Que Corra TV. Muchas gracias a todos y otro aplauso, por favor. Chao a todos. Chao, chao. Adiós. Genial. Que tú quieres